palabra. Ahorita estamos en tiempos turbulentos, tiempos donde Israel, estamos escuchando muchas guerras, rumores de guerras, un odio que se ha levantado contra esa nación, que es una nación escogida por Dios. Yo me puse a ver qué mensaje el Señor quería que les diera, y el Señor me puso, la predicación se llama El plan de Dios con Israel y el plan de Dios con la iglesia. Y vamos a ver qué plan tiene el Señor con Israel y qué plan tiene la iglesia y qué papel jugamos en esa obra de expiación que el Señor tiene para ambos pueblos, porque también la iglesia es como todo un pueblo a nivel mundial, ¿verdad? Tenemos hermanos en otros lados, en otros países, y también el Señor tiene su pueblo en la nación de Israel. Vamos a ver Israel como nación. Dios escoge a Israel, Dios lo selecciona. Dios escoge a Israel por gracia, no por obras. Vamos a ver Romanos 9 del 3 al 5. Vamos a leer Romanos 9 del 3 al 5. Romanos 9, 3 al 5. Dice aquí, dice, porque deseara yo mismo, está hablando del apóstol Pablo, yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, 9. que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Entonces le está diciendo Pablo que él quisiera, si fuera posible, él ser castigado por sus hermanos de Israel porque no querían recibir el evangelio. Y también vamos a ver cómo Dios, en Génesis 22, 18, Dios escoge a Abraham. Es un pasaje muy conocido que le dice Dios a Abraham: en tu simiente, en tu descendencia van a ser benditas todas las naciones de la tierra. ¿Qué hizo Abraham para ganarse el favor de Dios y para que fuera el consentido de Dios en aquel entonces? Absolutamente nada, hermano. Así como usted y yo, no nos ganamos el favor de Dios por lo guapos que somos, o porque estudiamos, o porque tenemos buen corazón. No es por obras para que nadie se gloríe en la Biblia, es por gracia. Y así también en el Antiguo Testamento, Dios escogió a Abraham y le dijo: salte de tu tierra, ve a la tierra que yo te voy a enviar. Él vivía bien lejos, allá en Ur de los Caldeos, y camina con todos sus trabajadores, su esposa, todo, y va a una tierra desconocida, creyéndole a Dios con fe. Por eso se le conoce como el padre de la fe. Y Dios lo escoge. Yo creo que Dios le pudo haber hablado a cualquier otro hombre en aquel entonces, y muchos hombres han de haber dicho: Señor, estoy ocupado, Señor, ¿cómo que irme a otra tierra donde quién sabe cómo me va a ir? Y tal vez no le hicieron caso, pero Abraham le hizo caso, y Abraham es conocido como el padre de la fe, y Dios lo bendice en gracia desde antes de que él hiciera algo. Dios, de ahí viene la bendición a nosotros a través de Jesús, porque Jesús viene del pueblo judío, del pueblo de Israel, de los descendientes en la carne de Abraham, pero sabemos que fue fundado por el Espíritu Santo en un vientre virgen, de la Virgen María, y por obra de Dios ahí nace, se forma el embrión. Entonces Dios escoge a Israel, no hace nada Israel por ganarse la gracia de Dios, y Dios lo escoge, así como la iglesia también. A usted un día llegó la salvación a su vida, y de repente el mensaje lo tocó, el Espíritu Santo le dio convicción de pecado y usted se arrepintió. Pero vamos a ver algo importante también: no todos son salvos en Israel. Son el pueblo de Dios, sí, pero no todos son hijos de Dios, porque son el pueblo de Dios según la carne, pero no según la fe. Muchos no creen en Cristo, y muchos en el Antiguo Testamento, aunque tenían la ley de Moisés, no la seguían, querían andar en sus pecados, sus deleites, y Dios levantaba profetas y los regañaba: pórtense bien porque van a venir a saquearlos, van a venir invasores. El Señor va a levantar su vara de corrección si no se portan bien. Y Dios los amaba, y dice la Biblia que como a hijos Él nos disciplina, ¿verdad? Si no nos amara, dice que seríamos bastardos, y Él no le importaría la disciplina. Así como usted ama a su hijo, a su hija, lo disciplina para que se porte bien, para que desde niño fuera un hombre de bien, hiciera su tarea, que estudiara. Pero si no le importara, pues hay padres ausentes que el niño lo que sea, se la pasa en la calle. Pero Dios ama a Israel, así como ama a la iglesia. Jesús nos indica quién es y quién no es verdadero israelita. Vamos a leer Juan 8, 31 al 34. Dice Juan 8, 31 al 34. Dice:
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron los judíos, linaje de Abraham somos, o sea, descendientes de Abraham. Dice, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seremos libres? Jesús le responde, de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y ahí mismo en Juan 8, vamos al 39 y al 44. Dice 39. Respondiendo, los israelitas le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Ahora el 44. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ahí el Señor Jesús les está diciendo a los de Israel, está diciendo: no todos los que vienen de Abraham, no por haber nacido en Israel, son verdaderos israelitas. Le dice: ustedes me quieren matar, le decía Jesús, en su corazón hay odio contra mí, y eso, el querer matar a alguien, es un corazón de homicida, y el diablo es homicida. El diablo es la isla que vino a matar, hurtar y destruir. Entonces no todos los de Israel son salvos, o eran salvos en aquel entonces. Muchos odiaban el Evangelio, muchos odiaban la ley de Moisés y querían andar con los baales, con las imágenes, con los ídolos. Pero, entonces, eran descendientes en la carne, pero no en la fe. Y mira, hermano, de cualquier nacionalidad que seamos, de cualquier nacionalidad, dice la Biblia, que es por medio de la sangre de Jesús, es por medio de su sacrificio. No importa que ustedes le escarban ahí, sacan que viene de genealogía judía o israelita, no se crea más, no se crea menos, es a través de la sangre de Jesús que nos hace santos. Gracias a Dios, dice la Biblia, que nos redimió de todo pueblo, tribu, nación, nicas, gringos, españoles, alemanes, chinos, mexicanos, lo que sea, es a través de Jesús. No es a través del abolengo, de dónde vienes, o porque tu papá fue pastor, entonces tú automáticamente recibes salvación. No. Es cada quien damos cuenta personalmente, y no es por obras. Vamos a ver Romanos 10. Vamos a estar un buen rato ahí en Romanos 10, 9. Romanos 10, 9 al 13. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él cree no será avergonzado, porque no hay diferencia, fíjese, no hay diferencia entre judío y griego, pues él mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahí está bien claro que no por ser de Israel son ahorita consentidos y les va bien, o porque usted nació de una familia cristiana. Entonces estamos viendo, Dios escoge a Israel. ¿Cuál es el plan de Dios con Israel? Dios lo escogió desde Abraham. Tiene un plan ahí, desde ahí iba a venir el Salvador, desde ahí vinieron la ley, los profetas, desde ahí, gracias a Dios, tenemos la Biblia escrita, gracias a personas israelitas, Nehemías, Joel, Zacarías, Juan, Pedro, Pablo, todos venimos, Señor Jesús, todos vienen del pueblo de Israel. Gloria a Dios por el pueblo de Israel, lo amamos, lo bendecimos, gracias a ese pueblo tenemos la Biblia escrita. Pero también vemos que no todos son salvos, y muchos hoy en día rechazan al Evangelio. Vamos a ver el siguiente punto: Israel rechaza el Evangelio. Vamos a ver Romanos, ahí mismo Romanos 10, vamos hasta el último versículo, Romanos 10, 21. Ahí mismo en el capítulo 10, versículo 21, dice: pero acerca de Israel, dice el Señor, dice Dios, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Fíjese, todo el día, ya como que Dios ahí lo dice ya en un hartazgo. Como imagínate cuando le saca a tus casillas tu hijo, cuando eran chiquitos, y ay, ya sé que este muchacho, así que todo el día le estoy diciendo que se porte bien, y anda ahí de cabezón, ¿verdad? No quiere hacer caso. Y así el Señor también, su paciencia se agotó, y dice eso, dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Romanos 10, 21. Israel hoy en día sigue rechazando el Evangelio. Cuando vino Jesús, hubo un remanente que recibió el Evangelio, pero la mayoría no. La mayoría de la nación no quería.
Crucificaron a Jesús, después persiguieron a los apóstoles, a los discípulos, a la iglesia de Hechos. Y desde hace 2000 años para acá, si usted va y les habla de Jesús y les dice, Jesús es tu Mesías, ya llegó, no lo sigas esperando, ya vino, no te diste cuenta. Ellos le pueden, incluso hasta le pueden aventar una piedra, o le pueden decir hasta de lo que se va a morir, se enojan porque no les gusta. Hace poco, en las noticias, hace pocos meses, Israel como nación prohibió la predicación del evangelio en las calles y en lugares públicos. Fíjense, hay un remanente, hay israelitas que ya son creyentes, son cristianos, hay iglesias cristianas en Israel y lo acaban de prohibir hace pocos meses. Y fíjense lo que está pasando ahorita, se les vino encima todos los árabes, todo el odio, están aventándoles misiles por todos lados, terroristas. Cuando usted quita la protección de su casa, se le viene encima todas las artimañas del enemigo. Y ellos, el poco remanente que había ahí, acuérdense cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, le dice a Abraham, se pone a interceder y dice, Señor, si hubiera 10 justos, dice el Señor, por 10 justos no la voy a destruir. Señor, si hubieran 5, Señor. Bueno, Señor, no le molesten su paciencia, pero y si hubiera 1, por ese 1 no voy a destruir. Entonces Israel, fíjese cómo rechaza el evangelio y luego, hace poco acaba de decir, que nadie predique de Cristo, y lo sacan como en el libro de los Hechos, ¿verdad? El que predique de Cristo, cárcel y pedradas y latigazos. Y miren lo que se le acaba de venir encima, ¿verdad? Son tiempos finales, también dice la Biblia que en los últimos tiempos se va a levantar el odio contra el pueblo de Israel, se van a juntar las naciones contra ellos. Ahora vamos a ver que también en el Antiguo Testamento, como les digo, cuando se portaban mal, el Señor los regañaba. El plan de Dios con la iglesia, vamos a ver, con nosotros como creyentes. El rechazo de Israel es muy importante, el rechazo de Israel al Evangelio trajo el Evangelio a los gentiles, a todos nosotros. El rechazo de Israel. Y vamos a ver ahí mismo en Romanos 10, 19 y 20, Romanos 10, 19 dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato los provocaré a ira. Y en el 20 dice, Isaías, el profeta Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. El rechazo de Israel, en otros pasajes de las cartas de Pablo, dice que ellos al cerrarse, gracias a Dios vino el Evangelio a nosotros, ¿verdad? Y tristeza para ellos que se cerraron, se están privando las bendiciones. Qué bonito sintió usted con las alabanzas hoy, yo sentí bien bonito, me acordé de unas cuando era niño. Y siento uno ahí el toque del Espíritu Santo, ¿verdad? Siente ahí que su alabanza está llegando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y todo eso ahorita no lo tienen los israelitas, no tienen esa bendición. Sabemos que podemos orar y el Señor nos escucha, puede orar aquí sentado, puede estar en su casa. No hay necesidad de ir al muro de los lamentos a orar, no hay necesidad de matar un corderito para ver si el Señor nos escucha. Sabemos que tenemos línea directa con el Señor, podemos orar por un enfermo y vemos milagros instantáneos, o milagros que van pasando el tiempo, podemos escuchar la voz de Dios a través de su Espíritu Santo. Todas esas hermosas bendiciones no las ha disfrutado el pueblo de Israel porque no quiso recibir a su Mesías. Dios entonces extiende la salvación a nosotros, a toda la nación. Vamos al siguiente capítulo, Romanos 11. Vamos a ver Romanos 11, del 11 al 12. Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? De ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Vamos hasta el 25 también ahí mismo. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que lo que le ha acontecido a Israel. Endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Israel está endurecido su corazón y en parte lo ha permitido el Señor hasta que entremos todos el número de los que hemos de ser salvos. Dios conoce el futuro y sabe hasta la última alma que le va a decir, sí Señor, te acepto, y le va a recibir como Señor y Salvador. Y el Señor está esperando eso para entonces obrar lo que ahorita vamos a ver, el plan final que tiene con Israel. Vamos a ver Isaías 49, 5 y 6. ¿Quién lo puede buscar? Isaías 49,
5 y 6, que lo lea fuerte y alto. Isaías 49, 5, 6. Fíjese cómo el Señor, esto estamos viendo cómo levanta a celos a Israel, ¿verdad? Porque no quiere el Evangelio. Y el Señor dice, te voy a levantar con un pueblo que no me conocía. Tú te creías el consentido, el más importante. Bueno, ahora voy a tratar contigo, no me quisiste recibir. Y voy a llevar el Evangelio a las naciones. ¿Quién encontró Isaías 49? Dice la palabra: ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaure el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones, para que seas mi salvador, mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Fíjate, ahí está bien clarito cómo el Padre está hablando acerca del Hijo y le dice, te levanté para restaurar las tribus de Israel, pero el Padre dice, pero poca cosa es, te voy a llevar hasta los confines de la tierra, esa salvación, ese sacrificio en la cruz del Calvario, esa resurrección, ese haber derrotado al infierno, al diablo, a la muerte, al pecado, ese liberar al hombre de la esclavitud del pecado, lo voy a extender no solamente a Israel, lo voy a llevar a todas las naciones. Isaías 49, 5 y 6 es muy importante. Ahí subráyelo en sus notas, está tomando nota, o al rato que vea el video grabado. Entonces el Señor extiende la salvación a todos nosotros. Entonces hay un plan con Israel y hay un plan con nosotros. Hoy en día Dios quiere que también Israel sea salve, que reciba el Evangelio. Pero hay cosas que pastores a veces ignoran y dicen, es el pueblo de Israel y todos son salvos, se porten como se porten, porque es el pueblo escogido. Sí y no. Es el pueblo escogido, pero la salvación ya no es por medio de un corderito, es por medio del Cordero de Dios. Él ya murió y resucitó. Entonces, si un israelita hoy en día niega a Cristo, le cae una bomba y se muere, pues, lamentablemente va a pasar la eternidad en el infierno porque no quiso arrepentirse y le llegó la muerte y no quiso negar, y negó a Dios hasta el último. Desde hace 2000 años hasta la fecha, los israelitas que escucharon el Evangelio, vieron a Cristo resucitado y no lo han querido recibir. Judíos que murieron hace 1000 años, hace 1200, todos ellos se han perdido, a menos que a tiempo se hayan arrepentido y hayan recibido a Jesús como su Salvador. Entonces son temas doctrinales bien importantes, porque luego la iglesia empieza a idolatrar y decir todo lo que es judío, todo lo que es israelita, todos están bien, todos son salvos, y no todos son salvos, solamente el que es lavado con la sangre de Jesús y el que lo recibe. Entonces, vamos a ver, dice, ¿qué es lo que va a hacer el Señor? Estamos viendo el plan de Dios ahora con la iglesia. Primero, el rechazo de Israel nos trajo el Evangelio a nosotros. Dios extiende la salvación a todas las naciones. Y vamos a ver también qué actitud tenemos que tomar como iglesia ante Israel. Romanos 11, 17 al 24. Vamos otra vez a Romanos. Romanos 11. Parece el clima bíblico, ¿verdad? Todos con muchas citas, pero para que no se me duerman. Romanos 11, 17 al 24. Dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, está refiriendo a Israel, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, o sea, si te ensoberbeces, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te va a perdonar. Mira pues la bondad y severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado, y aún ellos si no permanecen en incredulidad van a ser injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Y el 25 dice, no quiero, hermanos, que ignoren este misterio para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos,
lo que le ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Entonces, ¿cuál es la actitud que tenemos de tomar? Gracias, Señor, porque a través del pueblo israelita tenemos la Biblia. Gracias por los profetas del Antiguo Testamento, gracias por un Abraham, un Noé, un Zaqueo, un Jonás, gracias por los discípulos, gracias por el apóstol Juan, gracias por tu vida, Jesús. Tenemos la Biblia escrita. Y gracias porque tú nos estás injertando en las promesas de Israel, lo que tú le diste a Abraham y a todos los patriarcas nos llegan a nosotros de rebote, ¿verdad? Todas las promesas a través de Jesús. Pero también dice, entonces, no te burles de ellos, ni seas soberbios, decir, ahora nosotros somos los consentidos, y ahora Israel es el hijo rebelde. No, hay que tener misericordia por ellos. Dice la Biblia que oremos, dice en el versículo, dice el Salmo 122.6, dice, pedir por la paz de Jerusalén, Salmo 122.6. Debemos tener en nuestro corazón el pedir por ese pueblo. Le podemos pedir, Señor, bendícelos, bendícelos. En realidad es un pueblo muy rico. Casi todos los banqueros del mundo son judíos. Yo recuerdo hace varios años fui a visitar unos tíos a Los Ángeles y fuimos al centro de Los Ángeles, California, y todos los edificios me decían mis tíos, estos son dueños judíos, estos son dueños judíos, el otro edificio son un pueblo muy, muy rico, en realidad. Bendición financiera no les hace falta, pero la bendición más grande es Cristo, ¿verdad? Con todos sus billones se pueden ir al infierno sin Cristo. Entonces, ¿de qué te sirve el dinero? Como dice la Biblia, ¿de qué te sirve, hombre, ganar al mundo si se pierde tu alma, verdad? Y también dice en Génesis 12.3, una bendición que nos cae a nosotros y que debemos obedecer. Dice, Dios le dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Entonces, hoy en día, con estas guerras que está pasando, en las guerras siempre hay muchos dimes y diretes, se levantan falsos testimonios y que uno aventó la bomba, el otro es el culpable y que mira, solo Dios sabe la verdad quién en realidad aventó qué o quién está haciendo. O sea, el que obre mal, dice la Biblia, que Él va a juzgar a cada quien según sus obras. Que nosotros que nos toca bendecir a esa nación. Señor, que no mueran sin tu evangelio, tanto judíos como árabes también, Señor, porque Dios ama a todas las naciones. Y qué triste sería que una familia entera se fuera al infierno porque no recibió a Cristo, porque están negados al evangelio. Hay que estarlos bendiciendo y el Señor nos va a bendecir. Señor, así como guardas a mi familia, guarda a Israel. Señor, bendice a ese pueblo tuyo. Haz que ese pueblo, su corazón se suavice a tu evangelio y llegue a tu evangelio. Y pedir por la paz de Israel. Y otra cosa, es una actitud correcta. O sea, no seamos soberbios, tengamos misericordia de ellos, pidámosle a Dios que guarde a su pueblo y el plan que tiene con ellos. Y el extremo opuesto es idolatrarlo. Hay muchas iglesias que están metiendo el judaísmo a sus congregaciones. Y ahí ve usted al pastor, realmente me puse esta a propósito porque la bandera de Israel se parece a la de aquí, azul y blanco y así. Y Israel tiene unos mantos que usan los ancianos para orar y si los han visto en las películas tienen así rayitas azules y blancas. Y hoy en día ya anda el cristiano, el pastor con el manto. Y si no te pones el manto, el Señor no te escucha. Válgame, Señor bendito, ¿dónde está eso? Pura idolatría, haciendo amuletos. Y hay traje de agua del río Jordán, y ahí está el candelabro que le compré a un rabino allá en mi viaje a Israel. Y ahí anda la gente casi hincándose y pidiéndole al candelabro, casi como pidiéndole al crucifijo, ¿verdad? Entonces es idolatría, no idolatremos al pueblo de Israel. Bendigámoslo, sí, gracias Señor por ese pueblo, de ahí desciende bendición, pero no lo idolatre. Mucha iglesia por falta de doctrina bíblica correcta los anda idolatrando, y que llegó el rabino no sé qué, vayan escuchando en internet que rabinos y hablando que ya no menciones Jesús, que digas Yeshua, porque si no te escuchan. Yo conozco una persona que cayó en esas cosas hace tiempo, a tal grado que decía, no ores en el nombre de Jesús porque es un nombre inventado, tienes que decir Yeshua HaMashiach. Digo, mira, ese es el idioma israelita, el idioma hebreo, estamos aquí en el castellano, ¿verdad? Un gringo que dice Jesus Christ, dice un gringo, y tú crees que no lo va a escuchar, o un alemán lo dice en su idioma, ¿verdad? Un francés lo dirá en su idioma. El Señor su nombre es dado a todos los hombres, ese nombre de Jesús, sea la traducción que sea. En árabe es Isa, Jesús se dice Isa en árabe. ¿Y tú crees que no va a escuchar el Señor si un árabe se pone a clamar al verdadero Señor de señores, a Jesús y no a Alá? Pues claro que el Señor va, aquí estoy, ¿qué necesitas? Te voy a salvar, te voy a rescatar. Entonces todas esas cosas son idolatría. Empieza la gente a traer amuletos, y la estrellita de David, hermano, mire, se la doy, viene orada, viene ungida por un rabino, y ahí anda la gente, ¿verdad?
cayendo en la idolatría. Dios nos sacó de la idolatría, del catolicismo, muchas cosas de esas, que anda para la gente cayendo. Entonces, respetémoslos, bendigámoslos, pero no los idolatremos. Son igual que tú y yo, dice la Biblia, el romano, el griego, somos iguales, ¿verdad? Y es bueno decirlo porque mucha gente se ha desviado, andan ahí judaizando a la gente. El trato final de Dios con Israel, vamos a ver, aquí la cosa se pone, como dicen en mi pueblo, color de hormiga, se pone fuerte, se pone duro contra Israel. Dios ama a Israel, pero como se ha portado rebelde durante 2000 años, Dios les tiene una vara de corrección y fuerte, y dura la cosa. La gran tribulación es el trato final de Dios con Israel. También se le conoce como el día de la angustia de Jacob. ¿Por qué se le conoce así? Porque lo menciona en Jeremías 37, dice, día de la angustia de Jacob, día como nunca ha habido, un día de dolor, de tormento, es un día de dolor para Jacob, para el pueblo de Israel. Jeremías 37, por tiempo no lo leemos, pero ahí lo leen en su casa. Entonces, la gran tribulación es un trato de Dios con el pueblo de Israel. Mateo 24, vamos a leer Mateo 24, es bien importante ese, Mateo 24. También muchos pastores lo sacan de contexto, porque no leen toda la Biblia, y dicen ahí, un texto sacado de contexto se convierte en un pretexto, dicen, parece trabalenguas, pero pues sí, es como que te empiezan a decir mentiras. 24, 14 al 22. Está el Señor Jesús hablando y dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veas en lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que están embarazadas, las que están encintas, y de las que críen en aquellos días. Ora pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán salvos. Fíjate el contexto, dice, los que están en Judea. No dice los que están en Nicaragua, los que están en América, dice los que están en Judea. Y luego dice, ora que tu vida no sea en día de reposo. ¿Por qué? Porque los israelitas guardan el día de reposo, el sábado, y la ley de Moisés no hacen ninguna tarea en ese día, entonces no pueden, ni siquiera pueden caminar muchas millas, muchos kilómetros. Entonces fíjense cómo en el contexto el Señor le está diciendo, todo esto es hacia el pueblo de Israel. Dice, va a venir esa tribulación, y le está hablando, todo eso habla de Israel, Judea, los que están en Judea, los que el día del reposo. Vamos a ver también Lucas 21, 20 al 24, lo dice aún más clarito. Lucas 21, 20 al 24. Yo sé que son muchas citas, pero por eso siempre grabamos video para que lo vean en su casa detenidamente. Lucas 20, 21 al 24, dice también el Señor Jesús. Pero cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que están en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que están en los campos no entren en ella. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, o sea, sobre el pueblo de Israel. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada, o sea, será destruida por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de la tribulación. Y Zacarías 14:2, ese todavía está, Zacarías 14:2, todavía está más duro lo que dice, más feo. Dice, porque yo reuniré, y bueno, desde el 1 dice, he aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Isaías 14:1 y 2. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces la cosa se viene fea para Israel. Ahí dice, se digan, Dios ama a Israel, sí lo ama, pero también, como no han querido a Dios, le está pasando lo que le pasaba en el Antiguo Testamento. Le venía destrucción, le venía una disciplina fuerte, duele. Imagínate, familias en la mitad de la ciudad va a ser muerta, mujeres robadas, violadas, gente asesinada. La cosa va a estar fea. Entonces, esa gran tribulación
le va a tocar a Israel. Dice también allá en Apocalipsis que 1/3 de los habitantes de la tierra, de todo el planeta, van a morir con todos los juicios de Apocalipsis. Luego en otro estudio les ahondamos en Apocalipsis y en temas escatológicos. Plagas, guerras, rumores de guerras, todo eso ahorita estamos empezando a vivirlo, ¿verdad? La pandemia, guerras, nación contra nación, pobreza, falta de amor. La gente ahorita se está levantando un enojo y un odio contra los cristianos porque defendemos la familia tradicional, papá, mamá, hijos, defendemos muchos valores bíblicos y la gente del mundo hoy en día no lo quiere, y también contra Israel. Entonces son dos estorbos para el mundo que no quieren quitar Israel y la iglesia. Entonces estamos viendo que las cosas se le van a poner feas a Israel, pero ¿dónde va a estar la iglesia en ese entonces? Es un trato para Israel porque se ha portado rebelde, y la iglesia va a ser raptada. Vamos a estar en el rapto en ese momento. Dice la Biblia que vamos a ser llevados, vamos a pasar allá a las bodas del Cordero con Cristo Jesús en los cielos. Hace ratito estábamos cantando muchos cantos al respecto y le decía yo a Cristi, mira, voy a predicar de algo de eso, y mira, canto mencionando esas hermosas promesas. Nosotros vamos a estar arriba gozándonos con el Señor en el rapto, y aquí abajo Israel va a estar recibiendo un trato fuerte para que se arrepientan y se vuelvan a su Señor. Vamos a ver algo bien interesante. Vamos a 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. Esos son los versículos por excelencia en cuanto al rapto. Si alguien me dice, hermano, ¿dónde está el rapto? Eso es mentira, no es cierto, la iglesia también va a pasar. Pues bueno, ¿dónde pone 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17? Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ese es el rapto, ser arrebatado, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Cosas importantes y claves a sacar de aquí. Vamos a ser arrebatados. Los muertos en Cristo, los que se nos adelantaron y ya murieron, Dios nos va a levantar, y los que estemos vivos nos va a llevar, y lo vamos a recibir en las nubes. Jesús no va a pisar aún la tierra, porque ese es el rapto. Aún no es la segunda venida. La segunda venida es como la primera. Él vino y pisó, anduvo en Galilea, Judea, Samaria, por todos lados. Ahí fíjense lo importante que es. Esa es clave para que sepan que es el rapto, de que en las nubes lo vamos a recibir. Nos va a llevar, y nos va a llevar a las bodas del Cordero, y vamos a estar allá recibiendo recompensas. Ahora vamos a ver Zacarías 14, 4. Vamos a ver ahí donde pisa. Zacarías 14, 4. Ponga ahí, conecte 1 Tesalonicenses 4, 16, 17 y Zacarías 14, 4. La primera se refiere al rapto y la segunda a la segunda venida. Zacarías 14, 4 dice, se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. ¿Qué es afirmar? Va a pisar, va a bajar, va a tocar. Que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos se va a partir por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ahí es la segunda venida. Vamos a ver con Hechos 1, 9 al 12. Hechos 1, versículos 9 al 12. Dice, en mi Biblia dice la ascensión de Jesús. Están explicando la ascensión. Hechos 1 del 9 al 12 dice, y habiendo dicho estas cosas, viendo ellos, los apóstoles, que fue alzado, le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Jesús se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, o sea, dos ángeles se les aparecen y les dan un mensaje, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, va a bajar. Y el 12 es clave, el siguiente versículo, es muy importante. Entonces se regresaron o volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, o el monte de los olivos, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Ahí están los apóstoles, viendo a Jesús resucitado, ya salió de la tumba, les dice, les da la gran comisión. ¿Se acuerdan que dice? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estas señales seguirán a los que creen.
Y él ya se va, y dice, ya me voy, y los empiezan a ver. En el monte de los olivos, ahí está el versículo 12, ¿dónde estaban ellos? En el monte del olivar. De ahí se va, y dicen las profecías, Zacarías 14:4, ahí va a volver, ahí va a pisar cuando regrese. Esa es la segunda venida. Es bien importante porque muchos dicen, ¿cómo que hay varias venidas? ¿Cómo que Tesalonicenses dice que va a venir, nos va a tomar en las nubes, y luego otra vez dice que va a bajar? Entonces mucha gente no cree en el rapto porque dicen, lo confunden con la segunda venida. Y en la Biblia todo está clarito, se da cuenta, como en una nos agarran las nubes, no viene y pisa, y en la segunda ya es su segunda venida, viene y visita la tierra. Entonces, el Señor nos tiene esa bendición a nosotros. Gracias a Dios, porque nos ha llegado el Evangelio, y no vamos a aprender a la mala, a la difícil, a la tribulación, porque van a ser tiempos difíciles, hermanos. Luego les voy a hacer un estudio sobre todo eso. Van a ser tiempos difíciles, va a haber guerras, va a haber pestes, va a haber los 4 jinetes del Apocalipsis, el de la guerra, el de la peste, el de la destrucción, de la muerte, un montón de cosas feas. Y luego aparte de eso, dice la Biblia que van a caer granizos como de 25 o 40 kilos cada. Imagínense un costal de cemento cayendo, pues destroza cualquier casa, mata a cualquier persona. Y aparte de eso, si fuera todavía poca cosa, las aguas se van a morir todos los seres vivos, 1/3 de las aguas se va a contaminar en todo el mundo. Y aparte va a salir el anticristo, ¿verdad? Un ser malvado, perverso, que va a pedir adoración, se va a sentar ahí en el templo que van a reconstruir los judíos, y van a estar persiguiendo personas para, si no se quieren poner la marca de la bestia, los va a matar, ¿verdad? Entonces esas son señales del fin. Un resumen así breve de señales del fin: guerras, pestes, enfermedades, los juicios de Dios de Apocalipsis. Va a llegar un líder mundial trayendo aparente paz. Ahorita toda esta revoltura de guerras, de cosas así, que dices, ay Señor, cada noticia, cada día es algo nuevo, ¿verdad? Una nación contra una nueva bomba, una nueva esto. Todo eso va a llegar un aparente líder mundial y va a traer una paz. Vamos a hacer la paz y vamos a permitir que Israel construya por tercera vez su templo. Y ahí, cuando empieza a construir ese templo, bueno, ya viene el Señor Jesús, porque esa es una de las señales bíblicas de cuando levanten el templo por tercera vez, se va a ir meter el anticristo y va a decir, adórenme a mí y todo, y va a engañar a muchos judíos. Dicen hoy en día que hay un museo que se llama el Museo del Templo en Jerusalén, el Museo del Templo, y tienen ya reconstruidos casi todo el mobiliario del templo de Jerusalén. Ya tienen el candelabro de los 7 brazos, que era hecho de oro macizo. Tienen ya muchos muebles. Lo único que les falta es el arca del pacto, que también le voy a hacer un estudio para ver dónde probablemente quedó escondida. Lo último que se sabe de eso es, no me acuerdo si era el profeta Jeremías, que menciona en una de las invasiones de Babilonia, Siria, todo eso, que se va y se esconde el arca en una cueva. Entonces, es el último que falta y era el mueble más importante, porque ahí adentro están las tablas de la ley de los mandamientos y está la vara de Aarón que reverdeció. Y también otra cosa importante era la famosa vaca roja, que todos vimos esa noticia hace poco, el año pasado, que es una vaca que no se podía nacer genéticamente, era muy difícil, y con los avances de la tecnología ya la pudieron hacer que nazca. Es una vaca totalmente con pelaje rojo. Esa vaca, ¿por qué es importante? Porque esa vaca la mataban, la quemaban hasta hacer las cenizas, y con las cenizas santificaban todos los instrumentos del templo, y entonces podían empezar a ejercer las labores del templo. Durante 2000 años no había podido nacer esa vaca, porque se perdió los rebaños que había, y ya nadie se encargó de cultivar, de levantar esa raza. Y hace poco en Texas, dicen, creo que el año pasado, hace 2 años, salió la noticia que ya sacaron las primeras vacas rojas y ya las enviaron a Israel, les dieron ahí los códigos genéticos de cómo hacer para que nazcan. Entonces, son tiempos finales. Todo eso, dicen, Señor, cada vez está más cerca. Hace 2000 años estaba muy lejos, y ahorita ya vimos, ya tienen la vaca roja, tienen los muebles. Esta cosa va a causar que venga, esta cosa de turbulencia en el Medio Oriente va a causar que venga un presidente mundial y diga, paz, todos amigos, todos amiguis, todos buena onda, vamos a permitir que Israel construya el templo. Cuidado, porque ellos van a engañar. Pero también dice la Biblia que va a haber un remanente. Dice la Biblia
que uno de los sellos que se destapa en Apocalipsis dice que vio las almas de los mártires, los que fueron matados en esos tiempos de tribulación. Fíjense cómo es Dios tan hermoso, que los que no se fueron con el Señor y les tocó aprender a la mala, que te van a poner una pistola en la cabeza o un machete, van a decir, Cristo o la marca de la bestia, o la marca de la bestia y comes, o la marca de la bestia y no comes, pero tú sabes que ponértela es perder tu salvación. Y la gente va a ir a decidir, no, yo quiero a mi Cristo, ¡pum!, y les van a matar. Pero eso va a ser la última cosecha de almas, le va a tocar a una forma muy, muy cruel, muy dura, muy difícil. Y ahí va a haber mártires que van a ser perseguidos y mártires que también el Señor va a añadir al pueblo de Dios. Y ya cuando sucedan esas cosas, la tribulación y sea rodeada Israel, como dice la Biblia, sí van a morir muchos israelitas, la mitad de la ciudad y también un tercio de la población mundial va a morir. Y ahí es donde se sucede la famosa batalla de Armagedón o el valle de Megiddo. Y ahí va a venir Jesús de las nubes, nosotros estamos arriba con Él en las bodas del Cordero, gozándonos, abrazándonos. Yo creo que nos vamos no sé cómo, pero todos nos vamos a conocer, hermanos de otro lado del mundo, nos vamos a conocer, todos vamos a estar gozosos en un mismo espíritu, gozándonos, cantando y viendo el rostro, por primera vez el rostro de nuestro Señor y Salvador. Yo creo que es la más grande bendición, más allá de lo que Él nos dé la recompensa, al ver su rostro, su belleza indescriptible, dice la Biblia, que no hay quien lo vea y viva, ¿verdad? Por eso tenemos que haber ya resucitado o ser cambiados a un cuerpo glorificado y poderlo ver. Imagínate la expresión de amor que ha de salir de sus ojos, la belleza, o sea, todo, que te conoce desde que eras un embrión, dice la Biblia, mi embrión vieron tus ojos. El creador de todo el universo, es decir, nosotros nos quedamos con la boca abierta, babeando, diciendo, wow, qué hermoso mi Señor, y qué hermoso mi Padre Celestial. Recibir un abrazo de Él y decir, buen siervo fiel, buena sierva fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No negaste mi nombre, te aguantaste vara, aguantaste persecución y te fuiste conmigo. O, si no nos vemos a la primera, bueno, te costó la vida, pero no aceptaste el sistema del anticristo y te fuiste conmigo. Entonces el Señor es hermoso, es precioso y vamos a volver en esa segunda venida. Ahora sí dice la Biblia, va a venir el Señor, dice en el último libro de la Biblia, en el libro de Judas, no Judas Iscariote, Judas el otro discípulo, antes de que empiece Apocalipsis, dice, y va a venir el Señor con todos sus santos ángeles, con Él, y le va a dar la retribución a los malvados. Nosotros vamos a venir con el Señor en las nubes, en la batalla de Armagedón. Le digo a Cristi, solamente vamos a hacer un montón, porque nosotros no tenemos poder de hacer nada, ¿verdad? Vamos a ser espectadores ahí atrás de nuestro líder, nuestro Señor Jesucristo, y montando un corcel blanco, un caballo blanco, y los ángeles y todos sus millares de arcángeles, y luego nosotros atrás. Vamos como espectadores. Y el Señor dice que va a destruir a todos los ejércitos. Fíjese el poder que tiene el Cristo que predicamos. Ni siquiera se va a despeinar, ni siquiera va a sacar la espada y sudar. Simplemente dice, con el poder de su palabra. ¡Wow! Dice que va a haber más de 200 millones de soldados ahí con el armamento más pesado, y lo van a ver venir y no sé qué va a decir, váyanse, o lo reprendo, o no sé qué va a decir, ya ¡pum! Así, los va a destrozar a todos. El poderío que tiene. Dice la Biblia, como decimos en mi pueblo, échate este trompo a la una, para probar el trompo. Dice la Biblia que todo lo sostiene el poder de su palabra. Todo lo hizo con el poder de su palabra. Él dijo, sea la luz, sean los cielos, y ¡pum! Todo fue. Y hasta el día de hoy todo lo sostiene. La ley de gravedad Él la sostiene. Él dijo que haya un orden y que no estemos todos flotando por ningún lado. La ley de la siembra y la cosecha, que el sol salga cada día. Si no saliera el sol nos morimos de frío. Todo lo sostiene el poder de su palabra. Y así el poder de su palabra, Él va a decir, sean mis enemigos deshechos, y van a ser deshechos. Y vamos a bajar ya a la tierra en esa segunda venida. Y entonces Israel, los que quedaron ahí, aún vivos ahí, van a decir, nuestro Mesías, cuando lo vean en las nubes, ¿verdad? Como Tomás, hasta que vieron, creyeron. Algunos les costó su vida, otros aún van a quedar ahí vivos y van a decir, ahí viene mi Mesías, y viene la iglesia con Él, mira, Él es nuestro Señor, y se va a establecer el reino milenial, y luego el Señor va a hacer la nueva tierra y los nuevos cielos. Entonces es un estudio un poco de escatología,
y saber nosotros qué papel juega Israel y qué papel juega la iglesia. Creo que ya con ese estudio nos quedó más claro. Israel, no es que todos son salvos y todos aman a Dios y aman a Jesús. Si tú vas hoy en día a Israel a un viaje, si Dios te bendice para tener un viaje hacia allá, te vas a dar cuenta que si llegas, yo conozco a tu Mesías, te van a cerrar la puerta en la cara. Vete, yo no creo en eso. Ellos no leen el Nuevo Testamento. Ellos además se quedaron en el Antiguo, porque el Nuevo Testamento habla de Jesús, habla del nuevo pacto, por su sangre y todo eso. Y también nos damos cuenta que no hay que idolatrarnos. Es engaño del diablo. Tanta iglesia que está ahí, hermano, hay que judaizarnos, hay que guardar el sábado, tiene que hacer este rito, ore tantos salmos, no sé qué, ore los 7, 8, 10 veces para que el Señor lo escuche. No es cierto. Nada de eso es necesario. Nada de eso es necesario. Porque es a través de Cristo. Y vemos el papel que tiene la iglesia. Un papel muy hermoso, que vamos a ser rescatados y cuidados porque somos la novia de Cristo y vamos a ser su esposa en las bodas del Cordero. Pero también un papel donde dices, la iglesia fue perseguida por muchos años, ¿verdad? La época de la Inquisición, época medieval. Hoy en día hay lugares en el otro lado del mundo donde no se puede hablar el nombre de Cristo porque pues, les cuesta la vida hablar el Evangelio. Le ha costado a la iglesia sangre, sudor y lágrimas. Le ha costado a muchos siervos de Dios que se imprimiera la Biblia. En la época medieval mataban al que la traducía, y si tú la leías te decían que eras un hereje y un hechicero. No la podías leer, Dios. Gloria a Dios que ahora la podemos leer, la tenemos aquí, la tenemos en cualquier momento del día también aquí si andamos trabajando. Y gracias a Dios, porque cuántos mártires les costó, cuántos murieron para que llegara esto aquí. Y también para que llegara a Latinoamérica. Cuántos misioneros llegaron y los mataban y no prediques el nombre de Jesús. Y hasta hoy en día seguimos sufriendo cierta persecución. Subes un versículo de la Biblia y te dicen, ya está este aleluya otra vez. Sí, hombre, ya. La semana pasada por trabajo fui a Ciudad de México, a una expo que tenía que ir. Y nunca en mi vida había pisado la plaza principal de la ciudad, el corazón de todo mi país, el Zócalo, donde está el Palacio Federal Principal. Y grabé un video y mi corazón se conmovió. Al pisar por primera vez esa plaza, no sé, algo sentí y empecé a llorar por mi país. Dije, Señor, México para ti, empecé a llorar. Y quita los narcotráficos, tanta violencia, la hechicería, la idolatría, Señor, hay tanta idolatría en mi país. Que hasta la muerte le rezan y tantas cosas tan feas, por ignorancia de la gente. Y me conmoví. Era un simple, el sábado tuve libre en la mañana, y era ir a conocer, y yo pensé que iba a turistear, y el Señor tenía otro plan. Me puse ahí a caminar y a orar por mi país. Y me pongo a llorar, me dolió como si fuera, no sé, un hijo o algo, porque es el corazón del poder político y religioso del país. Y para mi sorpresa me pongo a caminar y veo a un hombre en una esquina del Zócalo con un altavoz predicando a Cristo, diciendo, ya estamos en los últimos tiempos, arrepiéntanse, el Señor ya viene, solamente Él es el camino, verdad y vida. Y mi corazón se llenó de tanta alegría. Y luego, pero al mismo tiempo estaba una familia ahí, una señora y un señor, ahí cristiano también, le empiezan a decir, cállate, ya cállate, no queremos escuchar de Jesús. Y así está el mundo, es una batalla por las almas. A unos Dios nos pone a interceder, llorar por los evangelistas, predicadores, a otros los pone a predicar ahí en el momento, y otros están burlándose y diciendo, cállate, nos estorba el mensaje del evangelio. Y en ese momento me quedé pensando tantas cosas, y dije, Señor, mira, tú amas cada nación. Y al ir a las plazas principales y orar en secreto, estamos marcando el territorio para Cristo. Y al mismo tiempo viendo un siervo de Dios ahí, regalando su mañana para Cristo, ahí exponiéndose a las burlas, y gente viendo que ya estamos en los últimos tiempos, gente burlándose. Una señora con su esposo, sus hijos, diciendo, cállate. Sabemos que tal vez era el demonio en ella, ¿verdad? Ella estaba enojada, el demonio estaba enojado. Pero para mi gusto había unos muchachitos sentados ahí en una banquita viéndolo. La nueva generación escuchando el evangelio. Estaban 4 muchachos ahí sentados. Y él les decía, así como Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego no se hincaron ante la estatua de Nabucodonosor. Joven, acércate. Y ahí estaban los muchachos. Y yo dije, amén, Señor, qué bueno, porque la semilla es esparcida
y cae en buena tierra. Y predicar el Evangelio, hermano, véalo de esta forma, puede hacer que esa alma se arrepienta y no vaya al infierno, y también puede ser que esa alma se libre de la tribulación. Yo creo, no lo sé, y no voy a decir herejías ni nada, pero al menos si usted viera un reloj de arena, yo creo que la arena ya se está acabando, ya estamos en los últimos tiempos. Yo no le puedo decir fecha porque sería decir una herejía, nadie sabe fecha ni día, pero sí podemos, dice Jesús, pueden discernir las temporadas. Y creo que todos en nuestro corazón decimos, Señor, ya está cerca, Señor. Ya hay poco tiempo, no sé, 5 años, 10 años, menos, no lo sé, Señor, pero ya está cerca. Entonces, quédate con el mensaje, amemos al pueblo de Israel, no le idolatremos, oremos por ellos, que sea la paz allá, y quédate con el mensaje de la iglesia, esa tarea tan importante de anunciar el Evangelio. Mire, con un folletito de evangelismo que usted dé, con un versículo que le pase a alguien por WhatsApp, tal vez el Señor va a hacer una obra hermosa, porque hay una guerra por las almas, y el enemigo le queda poco tiempo, dice la Biblia, y anda como león rugiente viendo a quién devorar. Entonces pónganse en pie, si quieres poner pausa,